Bueno, un punto que valoramos como muy poco, ¿no? No solo porque jugamos en casa, sino por cómo se ha dado el partido, ¿no? Al final hemos generado ocasiones, no hemos conseguido materializarlas ni convertirlas en gol y bueno, al final siempre es complicado jugar contra un equipo que, que se encierra, que pierde tiempo y bueno, yo creo que a pesar de ello hemos generado ocasiones suficientes como para llevarnos los 3 puntos, pero bueno, no hemos tenido la suerte de que así sea. Aquí el partido ha sido, bueno, Santanyí tal vez un poco bastante rocoso, nos ha complicado un poquito la vida en momentos del partido. Un equipo serio, no sé cómo, si crees que hemos estado suficientemente finos en el juego o todo un poco junto ha hecho que el partido fuera mejor acabado. Bueno, en la primera parte ellos iban a marcar al hombre y nos ha costado un poquito más entenderlo. A pesar de ello hemos conquistado la zona de la espalda de los centrales varias veces, aunque no ha acabado en mucho más. Y en la segunda parte sí que hemos aparecido muy bien, conquistando carriles interiores, carriles exteriores y haciendo daño en el área contraria, ¿no? Voy a repetir, evidentemente defender en el fútbol es lo más sencillo que hay, atacar es lo más complicado. Creo que hemos intentado poner todo de nuestra parte para conseguir esos 3 puntos y el Santanyí pues ha defendido muy bien. Me ha costado un poco en la definición porque las ocasiones claras se han fabricado, pero por un motivo u otro al final no se han terminado materializando. Sí, bueno, al final habrán otro tipo de partidos donde no generes prácticamente ocasiones y cuando tengas una las metas, ¿no? Pues hoy es un partido en el que hemos tenido 3, 4 claras, más varios acercamientos y no hemos conseguido materializarlas. Más allá de eso, yo súper orgulloso del equipo, del trabajo de los jugadores y bueno, no queda otra que seguir trabajando y seguir sumando. Es una pena porque se nos escapan 2 puntos que la verdad es que no solo por el juego del equipo, sino por los otros objetivos en cuanto a ocasiones de gol y disparos a puerta, pues ha sido mucho más por nuestra parte que por el Santanyí, que apenas ha tenido una ocasión en transición, si no me equivoco. Y ya para terminar, la parte positiva de hoy un poco es que recuperamos jugadores como Tello, como Cousinho, David Sanz, Boris, que tenía incluso algunas molestias. ¿Cómo los has visto? Bueno, al final creo que eso es importante, ¿no? Hoy creo que es el primer partido en el que hemos tenido todos los jugadores disponibles y eso al final genera competitividad y bueno, te genera diferentes planes durante los partidos y bueno, claro, evidentemente todos los jugadores van a ser importantes, ¿no? Y todos los que se recuperen de lesiones y empiezan a tener minutos y empiecen a coger ritmo y continuidad, pues muchísimo mejor, claro.